cirugía tengamos la oportunidad de manejarlas de una forma correcta. La queratosis seborreica, los sarcocordones, los fibromas, las queratosis actínicas y el cuerno cutáneo. Siguiente. La primera que vamos a conocer es la queratosis seborreica, muchas veces llamada verruga seborreica o verruga senil. En realidad no debemos engañarnos con este término, es muy frecuente, asociada a distintos factores y propia de los adultos. Siguiente. Muchas veces está relacionada con la exposición solar. Nuestros agricultores son los más frecuentemente afectados. También está relacionada con infecciones virales y factores genéticos. Y en algunos casos se ha evidenciado la naturaleza clonal, es decir, de tipo genético, relacionadas con el mosaicismo y marcadores antitumorales como la apoptosis del P53 y el BSL12. Siguiente. El aspecto de ellas varía mucho. Pueden tener diámetros distintos, alcanzando hasta 5 o 4 centímetros de diámetro. Muchas veces aparecen en la cara, en el tórax, en la espalda y en distintas regiones. Algunas veces pueden aparecer en palmas y plantas de los pies. Estas son de crecimiento eh, variado, como vemos, y su comportamiento es muy incierto. Siguiente. Siguiente. El diagnóstico diferencial básicamente lo hacemos con los nevus intradérmicos, que ya son propios del nacimiento, el mismo melanoma maligno, como vamos a ver, y el carcinoma vasocelular, cuya etiología es muy similar a lo que estamos mencionando. Siguiente. El tratamiento se caracteriza por la cauterización, que puede ser eléctrica o química, el curetaje y evitar cicatrices no deseadas sería lo que muchos de nuestros pacientes tratan de decirnos cada vez que son tratados por esta patología. Siguiente. El acocordón o cabezas de venas es una lesión de crecimiento externo o exofítica. Muchas veces tiene pedículos y son filiformes, cuyo adelgazamiento de la epidermis y el estroma del tejido fibroso lo hace de una forma típica. Muchas veces es asintomático y se presenta en mujeres y en sujetos con obesidad o sobrepeso. Aparece en las zonas de intertrigo, es decir, axilas, zona inguinal, por ejemplo, o interglúteo. Siguiente. También tienen un origen genético, es heredable y están relacionados con el virus del papiloma humano 6 y 11. También podría mencionarse que tiene cierta relación con el uso de las prendas de carácter sintético y el roce de las mismas en la superficie de la piel. Siguiente. Su aspecto, como les dije, es de un tipo papilar, un pólipo, muy frecuentemente pedunculado, redondo, a manera de un ojal, como lo podemos ver en la diapositiva. Muchas veces apretado en su base y un diámetro pequeño, 1 milímetro, hasta 10 milímetros, 1 centímetro prácticamente. Aparece en personas de mediana edad y en ancianos. Siguiente. El tratamiento del mismo, el diagnóstico diferencial lo vemos con la queratosis seborreica que ya hemos visto, pero del tipo pedunculado, nuevamente el melanoma y el vaso celular, que como podemos ver son las lesiones con las que frecuentemente vamos a tener que diagnosticar. Es por eso que cada lesión que veamos en piel tiene que ser estudiada para poder descartar cualquier tipo de relación con patología maligna. Siguiente. Siguiente. El tratamiento básicamente es la cauterización y el recorte con las tijeras. Obviamente que esto sí duele. Entonces sería bueno aprender a utilizar este tratamiento con un poquito de anestesia o silocaína al 2% como para poder hacerlo sin mucho dolor. Siguiente. Los fibromas, a diferencia de los demás, se caracterizan también como neoplasias benignas, pero de origen fibroso. Es decir, hay una hipercelularidad de tipo fibroso que va a darle el nombre, ¿no?, de fibroma, y se caracteriza su nombre por tener el tipo de histiocitoma solitario, que es 1. Siguiente. Muchas veces estos son frecuentes nuevamente en pacientes o personas con sobrepeso u obesas y que presentan acantosis nigricans. Es frecuente en hombres y mujeres, pero más frecuentemente en las mujeres. Siguiente.
Muchas veces, nuevamente, el factor de crecimiento o relación con traumas o picaduras o la proliferación reaccional benigna son una de los orígenes más importantes de ellas. También crecen en el embarazo. Siguiente. Siguiente. Los fibromas se caracterizan por ser duros, blandos y muchas de ellas tenemos el dermatofibroma o histiocytoma. El fibroqueratoma dirigido eh, muchas veces son lesiones únicas y que tienen estas particularidades que nos vamos a caracterizar dentro de ellas. Siguiente. El dermatofibroma o histiocytoma es un tumor de 1 centímetro, es duro, su superficie es elevada y aspecto nodular. Tiene un color distinto, como podemos ver, y tiene muchos depósitos de grasa o hemosiderina que lo hacen típico. Se presentan en las extremidades y también en el tórax. Siguiente. El fibroqueratoma digital, como pueden ver, es una lesión bastante llamativa por sus características. Es un tumor saliente firme de 1 centímetro de diámetro. Tiene forma de un cuerno, como lo podemos ver para poder diferenciarlo del cuerno cutáneo. Por lo general se localiza en las caras dorsales y laterales de los dedos y de las manos y en zonas sacrales de las extremidades. Siguiente. El fibroma pendúnculo es una lesión única en zonas intertrigas también. Su coloración con la piel va de normal a tenderse a oscuro. Su consistencia es blanda y está unida a un tegumento, un pedículo. Se localiza con mayor frecuencia en el tronco y, como les dije, en los grandes pliegues, como las axilas y la zona interglútea. Siguiente. Hay que diferenciarlo de los santomas, del molusco contagioso y de la verruga vulgar como parámetros importantes para el mismo. Siguiente. Igual el tratamiento que nosotros vamos a encontrar para esto es la cauterización y con las tijeras, igual con anestesia. Siguiente. Siguiente. Bien, las queratosis actínicas o queratosis solar tipo precanceroso, presentando placas escamosas e hiperqueratósicas que dañan tremendamente a la piel y predisponen a lesiones neoplásicas severas como el carcinoma vasocelular y el melanoma maligno. Siguiente. Muchos le dan el origen de cáncer verdadero, que es propio de adultos, gente de piel blanca, entre comillas lo que es blanco, y es muy frecuente en zonas de irradiación solar, como en Arequipa, y personas con inmunosupresión, tratamientos inmunosupresores, quimioterapias y oncológicos. Siguiente. La etiopatogenia, como les dije, es la luz solar. La incidencia también puede ser por factor viral, humano. Las alcanzan entre el 42 a 48% y se puede transformar en carcinoma epidermoide de manera muy frecuentemente. Siguiente. Siguiente. El aspecto varía mucho. Pueden ser placas de milímetros de 1 a 2 centímetros, superficie áspera que da la sensación de rugosidad y se clasifican en eritematosas, hipertróficas y del cuerno cutáneo. Siguiente. 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 El tratamiento es básicamente la cauterización, el curetaje y el uso del 5-fluoracilo como terapia química asociada a lo que ya conocemos. Siguiente. Siguiente. El cuerno cutáneo es una patología que tiene la apariencia de un cuerno, como si fuera un animal. Tiene la base papulosa, nodular, a manera de un capuchón queratósico o hipercrecimiento de la epidermis. Tiene muchas formas y diversas longitudes. Y la característica más importante es que, a pesar de ser una lesión benigna, tendría que ser diagnosticado
de forma anatomopatológica para evitar su relación con cualquier patología maligna. Siguiente. Por lo común aparece en zonas como la oreja, la cara, el dorso, en realidad en todas partes puede aparecer, pero donde hay mayor cantidad de exposición a la luz. Siguiente. El aspecto, como podemos ver, tiene muchas formas, pero tiene su crecimiento externo o hacia afuera. Su color puede ser blanquecino, negro o amarillento, forma recta, curva o en espiral. Siguiente. El tratamiento es una extirpación quirúrgica, todo cuerno cutáneo debe retirarse y ser mandado a patología. Siguiente. Bien, vamos a hacer un espacio de 2 minutos. ¿Me esperan, por favor? Eh, tengo que responder una llamadita, es urgente, ¿ya? Daniel, un ratito, espérame. Bien, disculpen la demora. Daniel, ponla rápidamente. El carcinoma vasocelular es la neoplasia con más frecuencia que se presenta en nuestra ciudad, muchas veces caracterizada por una alteración en las células basales y que hay una proliferación del tejido fibroso. Generalmente es de centro facial y tiene diferentes formas. Es de tipo acordonado, único, pero muchas veces es pigmentado y su crecimiento es lento. Siguiente. La exposición a la luz ultravioleta en la ciudad de Arequipa, el arsénico y las úlceras crónicas son las más importantes etiopatogenias de esta enfermedad. No ocurre de manera súbita y su frecuencia generalmente es mayor a partir de los 50 años. Siguiente. El carcinoma es uno de los más frecuentes, casi siempre o casi nunca presentan metástasis y sí están relacionados con la presencia de adenomas o adenopatías regionales en la zona de afectación. Siguiente. Aquí vemos algunas de las formas donde se caracterizan la protuberancia de color rojo o violáceo, cuya superficie puede ser lisa o rugosa. Es muy indistinto en realidad, muchachos. Este cáncer tiene formas llamativas para el momento del diagnóstico y es importante la relación con la etiopatogenia o con la actividad de la persona que viene a consultarlos. Siguiente. Las variantes son muchas, el exofítico, el plano, el ulcerado. El conocer cada una de ellas no nos ayuda mucho. Entonces nosotros tendríamos que tener un estudio patológico bien claro para poder entender esta variante de carcinoma. Siguiente. Siguiente. El tratamiento básicamente la cirugía convencional, es decir, la exéresis con conservación de bordes o unos márgenes aproximadamente 5 milímetros alrededor de la tumoración. Las recurrencias, sin embargo, alcanzan el 92%, por eso es importante la liberación de bordes. Y los factores etiopatogénicos recurrentes hacen que estos sean, como les digo, con mayor tasa de recurrencia. Es decir, si el paciente se recupera y vuelve a exponerse, probablemente va a reconocer. Muchos de estos están relacionados, como les dije, a la exposición solar. Es decir, hay que recomendar al paciente que ya no se exponga tanto a los mismos. La cirugía convencional, la micrográfica de Mohs y la radioterapia son algunos de los elementos que nosotros podríamos asociar para poder manejar adecuadamente este carcinoma vasocelular. Siguiente. El carcinoma espinocelular, como su nombre lo indica, es de origen en las células espinosas. eh, Muchas veces es de forma destructiva,
su crecimiento, metastizando a través de la vía linfática con mayor frecuencia y se presenta con mucha frecuencia en hombres de piel y ojos claros mayores de 60 años. Muchas veces podríamos decir que es el cáncer con más frecuencia en segunda etapa después del vaso celular. Se parece mucho al cuerno cutáneo, como pueden ver. Muchos de los factores de riesgo se relacionan similar. La exposición a la luz ultravioleta o a la radiación solar, el tabaco, las cicatrices y los procesos inflamatorios y el estado nutricional son parte importante del mismo. Siguiente. También hay que mencionar que este cáncer es uno de los más malignos, alcanza el 20% y su crecimiento es muy rápido, muy invasivo y tiene la capacidad de dar metástasis muy severas. Siguiente. Su presentación es como una mácula de crecimiento similar al cuerno cutáneo, es hiperqueratósica y en zonas expuestas a la luz, aunque también puede presentarse en cualquier zona que tenga una lesión ulcerosa. Siguiente. Las características básicamente están relacionadas a las zonas expuestas del estrato espinoso de la epidermis, donde vamos a ver ese crecimiento externo y de forma irregular. Zonas fotoexpuestas son las más llamativas y están relacionadas, como les dije, con la exposición solar y la inmunosupresión. La agresividad es variable dependiendo del antecedente genético y del continuo exposición a los factores agresores. Siguiente. Se pueden dividir en intraepidérmicos, invasivos, penetrantes y destructores. Muchos de ellos son enfermedades dermatológicas ya estudiadas por ustedes, la enfermedad de Bowen, la eritroplasia de Queyrat, entre los epidérmicos, pero todas están relacionadas con un tratamiento simple, la exéresis con extirpación de bordes. Siguiente. Ahí vemos algunos de los ejemplos de esta enfermedad. Siguiente. Y los invasivos, ¿no? Como vemos, el cuerno cutáneo que no es tan inocente y siempre hay que diferenciarlo del espino celular y la queratosis seborreica que habíamos visto al inicio, que también puede diferenciarse con este espino celular tan marcadamente engañoso. Siguiente, siguiente. Todas estas diapositivas, Daniel se las va a pasar, son imágenes que realmente llaman la atención y que ustedes tienen que tener en cuenta al momento del diagnóstico. Obviamente esto no es dermatología, esto es cirugía. Las preguntas van a estar relacionadas básicamente a lo que les estamos mencionando en relación a la etiopatogenia, factores de riesgo y el manejo de este tipo de tratamientos. En realidad no les voy a tomar fotos, simplemente quiero que entiendan que estas patologías van a relacionarse con muchas. O sea, dentro de ellas nosotros tenemos que aprender a diferenciarlas para darles el manejo correcto. Siguiente. La clínica es muy severa de este espino celular, como vemos, dependiendo de las características, la forma exofítica, endofítica y la combinada, que es una forma ulcerosa. Siguiente. El diagnóstico es anatomopatológico, es decir, tomar la muestra con liberación de bordes y ver cuál es el tipo de célula comprometida en este caso. Siguiente. El tratamiento básicamente es el mismo que todos, dependiendo del tamaño de la lesión y la profundidad, donde se localice y el grado de diferenciación. Esto a través de anatomopatología y la historia de tratamientos previos. Siguiente. Muchas veces los dermatólogos están utilizando ya la criocirugía. Nosotros seguimos utilizando la cirugía como medio ya un poquito más agresivo cuando los pacientes ya son transferidos de dermatología a cirugía. Nosotros tratamos de hacer una extirpación más extensa y tratamos de liberar toda lesión para poder eh, librar al paciente de esta enfermedad. Hay que adicionar que también puede utilizarse la electrodisección y el curotaje durante muchos periodos, es decir, no es un solo día el tratamiento, sino que puede ser paulatino. Siguiente. Siguiente. Bueno, como pueden ver ahí, la excisión quirúrgica alcanza siempre los márgenes, es importante.
Todas estas lesiones no pueden ser extirpadas desde su raíz. Tienen que ser adicional a la raíz un margen que puede alcanzar hasta 2 centímetros. Y si es muy grande la lesión, tratar de medir esos bordes, porque si no nos va a quedar una lesión muy grande y después no vamos a poder repararla. Siguiente. Bueno, como les dije, la cirugía y la radioterapia son de las más frecuentes, de los medios más de tratamiento más frecuentes que nosotros tenemos que utilizar. Siguiente. La metástasis es por vía linfática, hematógena y neural y muchas veces con compromiso ganglionar severo. Eso lo vamos a ver bien en melanoma. Siguiente. La recurrencia alcanza, como les dije, unas tasas muy altas por la continua exposición a los factores de riesgo. Siguiente. Bueno, melanoma es el cáncer de estrella, si bien es cierto no es el más frecuente, pero en Arequipa se ha aumentado al 300% probablemente la lesión. ¿Por qué? Porque la lesión se caracteriza por una exposición a la luz de manera frecuente y en Arequipa la radiación ultravioleta está dañando terriblemente la piel de las personas que radican aquí. En otras partes del mundo, si bien es cierto, ha alcanzado parámetros importantes, el melanoma como se ve en los distintos campos, tiene un comportamiento muy agresivo. Siguiente, esto es un poco de historia para que ustedes conozcan y vean quiénes son los padres o los que trataron de conocer esto. Esto ya lo hemos visto, como les dije, alcanzan niveles muy altos en los últimos años, muy frecuentemente en los adultos y crecen sobre sitios o ya lesiones benignas previas, por ejemplo, los nevus congénitos, pero no hay diferencia entre hombres y mujeres. Siguiente. Siguiente, Daniel. Estos son los parámetros donde podemos evidenciar el crecimiento de todas estas, en todas las partes del cuerpo, el porcentaje donde se están presentando con mayor frecuencia. Esto va a estar correlacionado, como vamos a ver en las diapositivas de más adelante, o que ustedes van a tener para poder evidenciar, de acuerdo a los niveles estándares. Toda patología neoplásica tiene escalas y esas escalas son evidenciadas a través de distintos parámetros. Puede ser la escala de Clark, la escala de la misma piel, el TNM, que nos va a evidenciar cómo es que estos factores son en determinadas partes de la piel más agresivos o no. Siguiente. 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 Daniel está durmiendo. Siguiente. Una más, Daniel, dale más. Bueno, el melanoma, como les dije, está caracterizado por la lesión en las células melanocíticas, son las que le dan el color de la piel. La epidemiología, como pueden ver ahí, es muy frecuente en países como Nueva Zelanda o en la misma zona de Arequipa, como estamos viendo con más alta exposición solar, a diferencia de otras zonas donde el crecimiento no ha sido tan llamativo. Entonces tendríamos que tener ahí un parámetro interesante para diferenciarlo. Es muy raro en la infancia, ¿eh? Ojo. Siguiente. Siguiente, Daniel, tengo que hacer. La epidemiología básicamente eh, alcanza un porcentaje muy alto y eso es lo que tenemos que tener presente. Adultos son los más afectados, no hay diferencia entre hombre y mujer. Y en Arequipa ha alcanzado el 300-400% de crecimiento exponencial. ¿Ya? Siguiente. Los factores de riesgo ya los hemos mencionado. Siguiente. Las lesiones previas son aquellas las que nos van a dar el punto más importante para poder entender esto. El nevus melanocítico, el nevus displásico
todo nevus es una lesión previa al melanoma. Entonces hay que diferenciarlo mucho. Hay una frase que dice, el nevus es al melanoma como el pólipo es al cáncer de colon. El nevus tiene que ser diagnosticado, es decir, si hay alguna diferencia de crecimiento en cada una de ellas, tendríamos que tener en cuenta como parámetro para poder estudiar y evitar un crecimiento de un melanoma eh, preponderante o que pueda presentarse en cualquier momento. Siguiente. La etiología ya la hemos visto. Siguiente. Siguiente, la exposición solar, severísima. El uso de bloqueadores en la playa, muchachos, es importante. Esto es básicamente un resumen de lo que estamos mencionando a raíz de la predisposición genética, que es también importante entenderla, aunque no es muy frecuente en Arequipa, acá es la luz solar. En otros países la predisposición genética alcanza ciertos parámetros. Se ha visto que hay algunas alteraciones en determinadas zonas cromosómicas, como el cromosoma 9p, y en determinados esquemas que podrían entenderse como una lesión previa al melanoma. Siguiente. El cuadro clínico, como podemos ver, son lesiones pigmentadas de distintos colores, varían entre color café o rojo o negro y muchas veces afectan las extremidades, de acuerdo a lo que hemos visto en el cuadro que les he presentado. Siguiente. Vemos el inicio de la superficie lisa, la úlcera que se puede presentar y muchas veces cubren a lesiones costras mielosanguíneas que dan ese aspecto de un nevus que nunca existió o que existió de forma pequeña y después crece. La extirpación de bordes, la exéresis de los ganglios, todo lo que compromete alrededor de esa lesión tiene que hacerse de forma paramétrica, bien medida, a fin de que todo pueda ser exactamente estandarizado. Siguiente. Siguiente. Aquí tenemos algunas de las características de los distintos melanomas que tendríamos que encontrar y sus diferentes tipos. Hay que recordar que el melanoma se diferencia en cuatro formas anatomopatológicas. Siguiente. El melanoma tiene una serie de imágenes que ustedes van a poder ver en las diapositivas con más calma, evidenciando las formas anatomoclínicas que pueden ver. Y para valorarlas tenemos este puntaje ABCD, en la cual vamos a ver la simetría, el borde, el color y las estructuras dermatoscópicas para poder hacer un diagnóstico correcto. Aquí tenemos la tabla que nos va a ayudar para su valoración. Siguiente. La clasificación clínica, el melanoma léntigo maligno, el extensivo superficial, el nodular, el acrolentiginoso, cuyas características son similares, pero es importante diferenciarlos viéndolos. No podemos decir este es tal o es cual si es que nosotros no agarramos una práctica severa para que nosotros podamos entender la patología del mismo. Y obviamente la exéresis de las mismas va acompañada de una serie de parámetros que deben ser medidos de manera estandarizada. Por eso se establecieron los niveles de Clark y de Breslow, como les estoy poniendo en esta diapositiva, para que ustedes se encuentren. Y como vamos a ver en la siguiente diapositiva, siguiente, estas son las características. Siguiente, esto lo pueden entender fácilmente, una leída. Siguiente, siguiente. Todas estas son fotos de los distintos tipos de melanomas. Anda pasándolas rápido, Daniel, por favor. Vamos a ver las distintas formas y expresiones de todos esos nevus previamente existentes que vamos a encontrar ahí. Siguiente, siguiente, siguiente. Vamos hasta la parte de la clasificación de Clark y Breslow, Daniel. Avanza. Avanza, Daniel.
Avanza. Ahí. Aquí vemos cómo vamos a comparar todas estas lesiones. O sea, ustedes van a tomarse la molestia ahora de poder revisar cada una de las lesiones. Van a poder encontrarles formas, van a encontrarles cosas más llamativas. Pero esto es importante que conozcan para poder diferenciar cada uno de ellos y el tratamiento que van a recibir. En realidad el tratamiento es el mismo, solamente que si nosotros queremos encontrarles algún tipo de detalle, tendríamos que utilizar la anatomopatología. Las clasificaciones de Clark y la profundidad de Breslow nos van a dar el parámetro más que necesario. Bien, las distintas diapositivas que les van a seguir presentando más adelante, siguiente, están en relación a esto. El tratamiento es quirúrgico, no hay otra forma, acompañado de tratamiento de radioterapia. La supervivencia de este tipo de lesiones malignas hacen del melanoma una de las lesiones más terribles, porque si no es tratado correctamente, el paciente puede llegar a morir. Siguiente, Daniel, rápido. Esta es la clasificación TNM utilizada cuando ya el paciente tiene ciertos cambios y la toma de biopsia o la cirugía que nosotros vamos a evidenciar. Bien. Eh, siguiente. Estas son las biopsias que nosotros tomamos. Bueno, en realidad la hace mucho el dermatólogo, sobre todo la de la esquina izquierda, donde ven ese lápiz amarillo, es la electrocauterización. Y nosotros trabajamos más bien la exéresis completa, como lo estamos viendo ahí en cirugía. Siguiente, la última ya, Daniel. Aquí vemos algunas medidas para tomar eh, los bordes, la biopsia incisional y la excisional, los tratamientos directos, que son simplemente escalas que nosotros vamos tomando en cuenta al momento de aplicarlos. Bien, muchachos. Eh, hay que recordar siempre que estas lesiones de piel deben ser tomadas con mucho parámetro. Siguiente, Daniel, vete hasta el final, nomás. Daniel, vete hasta el final. Todo tipo de lesión en la piel tiene que ser tomado con mucha frecuencia, con cuidado. El paciente no solamente les va a pedir la cura. Lamentablemente hay una cultura cosmética muy arraigada en la actualidad que está preponderando que las lesiones en la piel deben ser mejor tratadas. Entonces, tengamos un adecuado diagnóstico, una adecuada toma de muestra para poder diagnosticar, en este caso, un buen manejo de nuestro paciente. Les agradezco su atención. Van a disculpar la situación en la que estamos tomando. Ahorita estamos en emergencia. De hecho, ahorita tengo que operar un paciente que está mal en el hospital, pero necesito que ustedes entiendan esto. Cualquier llamada, cualquier pregunta, estoy para resolverles y ustedes puedan mandármelo a mi correo, cualquier duda que tengan en las diapositivas también. Les agradezco su atención. Gracias. Daniel, corta nomás, ¿no es cierto?